Atención a todos los beneficiarios del Seguro Social. Tengo información muy reciente y crucial que necesitas conocer. En este momento es esencial que estés al tanto de cualquier actualización o cambio en tus beneficios, desde nuevas políticas, fechas importantes, mucha variedad de información que como jubilado debes de saber. Pues nosotros estamos aquí para asegurarnos de que estés completamente informado y que de este modo pues quedes preparado para cualquier eventualidad. Mantente atento a este video, ya que vamos a compartir contigo las últimas noticias y novedades que afectan directamente a tu seguridad financiera y tu bienestar como jubilado. Recuerda darle un me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que de este modo nuestra información llegue a ti de primera mano. Y es que cuando se trata de seguridad social, a menudo hay confusión y desinformación sobre cómo entran en juego los impuestos. Más que todo porque actualmente estamos en temporada fiscal. Y es que una percepción errónea muy común es que los beneficios del Seguro Social estén completamente libres de impuestos. Sin embargo, durante muchos años, ha sido la regla que una parte, en algunos casos hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social, pueden estar sujetos a impuestos. Obviamente, todo va dependiendo de tus ingresos. La cantidad de sus beneficios del Seguro Social que se gravan varía. Por lo tanto, es fundamental comprender cómo funcionan los impuestos sobre sus beneficios y cómo esto puede afectar tu situación financiera. Para comenzar, pues tenemos 5 pasos muy importantes que debes saber sobre los entresijos de los impuestos del Seguro Social. Para comenzar con lo más básico. Algunos ingresos del Seguro Social están sujetos a impuestos. Primero que nada, no todos los beneficios del Seguro Social obviamente van a estar sujetos a impuestos. La parte de tus beneficios que puede llegar a estar sujeto a impuestos va a depender de tus ingresos. Y es que el IRS utiliza un sistema escalonado basado en ingresos combinados. El ingreso combinado es su ingreso bruto ajustado más intereses no sujetos a impuestos, y la mitad de tus beneficios del Seguro Social del año. El monto neto de los beneficios del Seguro Social que recibe se informa en el cuadro 5 de su declaración de beneficios del Seguro Social. Esto lo podemos encontrar en el formulario SSA 1099. Según el IRS, sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos si el total de sus ingresos combinados es mayor que el monto base de su estado civil para efectos de la declaración. Un soltero, cabeza de familia, o viudo o viuda califica. Si su ingreso combinado es inferior a 25,000 como único o 32,000 como presentación en conjunto, no hay impuestos sobre sus beneficios del Seguro Social. Pero ahora, para ingresos combinados entre 25,000 o 34,000 como soltero o único, o al igual que 32,000 y 44,000 cuando hacen una pareja la presentación en conjunto, en ese caso se pueden gravar hasta el 50% de los beneficios. Con ingresos combinados que sean superiores a 34,000 como persona única o soltera, o superiores a los 44,000 como pareja que presenta en conjunto, pueden llegar a gravarse hasta el 85% de los beneficios. Obviamente los montos base son diferentes según el estado civil. $25,000 para soltero, cabeza de familia o cónyuge sobreviviente calificado. $25,000 para casados que presentan una declaración pero por separado y que vivieron separados de su cónyuge por lo menos durante todo el año. $32,000 para casados que presentan su declaración en conjunto. Y $0 si estás casado, presentas una declaración por separado y vivió con su cónyuge en cualquier momento durante el año fiscal.
Esto significa que probablemente pagará impuestos sobre sus beneficios. También es un error muy común pensar que las normas tributarias para el seguro social se aplican solo a los beneficios de jubilación, pero los beneficios de los fondos fiduciarios del seguro social, incluidos los beneficios de supervivencia y de discapacidad, están sujetos a normas fiscales. Sin embargo, los pagos de seguridad de ingreso suplementario, el SSI, no están sujetos a impuestos. Para todo esto, la IRS nos proporciona una herramienta en línea para ayudarnos a determinar cuánto, si corresponde, de sus ingresos del seguro social estará sujeto a impuestos. El paso número 2 más importante es que tus ingresos importan más que la edad de jubilación. Puede ver en el sistema escalonado cuánto importa sus ingresos, como lo mencionamos en el primer paso. Sin embargo, existen muchos conceptos erróneos acerca de que los beneficios del seguro social quedan exentos de impuestos cuando los beneficiarios alcanzan cierta edad. Es más, de hecho, son principalmente sus ingresos y su estado civil, no su edad, lo que determina si paga impuestos sobre la renta de sus beneficios y cuánto es lo que va a pagar. Paso número 3. Puedes pedir la retención a la seguridad social. Si es el caso de que le preocupa tener que pagar impuestos sobre los beneficios del seguro social, puede optar por que se retengan impuestos federales de sus pagos mensuales del seguro social. Y es que al retener impuestos, usted paga por adelantado una parte de su factura de impuestos. Las opciones de retención son el 7, el 10, el 12 o el 22% de sus beneficios. Puede seleccionar esta opción cuando solicite el seguro social o también puede hacerlo completando y enviando el formulario W4B del IRS. Si lo prefiere, también puede utilizar o realizar pagos de impuestos estimados trimestrales para cubrir la obligación tributaria anticipada. Paso número 4. El aumento del COLA del Seguro Social es algo que puede afectar sus impuestos. Los impuestos a la seguridad social pueden verse muy afectados por el ajuste por costo de vida. Los aumentos de este ajuste pueden hacer que algunos beneficiarios pasen a lo que es conocido como una categoría impositiva federal más alta. Especialmente cuando la inflación actualmente, por lo menos, es alta, como lo ha sido en los últimos años. El costo de vida del Seguro Social en este año 2024 es del 3,2%. Obviamente es una caída significativa con respecto al costo del 2023, que fue del 8,7%, pues fue el ajuste por costo de vida más alto que hemos visto en 40 años. Y el quinto y último paso, y es que algunos estados gravan aparte los beneficios del Seguro Social. Los beneficios del Seguro Social no están sujetos a impuestos en la mayoría de los estados. Pero en este año 2024 ha habido una actualización. 9 estados están gravando los beneficios del Seguro Social. Eso prácticamente es 2 estados menos que en el 2023. Esos estados incluyen a Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah y Vermont. Recordemos que eso sí, Nuevo México técnicamente grava los beneficios del Seguro Social, pero muchos jubilados no pagan ni un centavo al Estado al momento de declarar impuestos. Y es que esto se debe a que, pues la legislación aprobada el año pasado establece ciertos umbrales de ingresos más altos para eximir los beneficios del Seguro Social. Algunos criterios estatales para determinar el impuesto sobre la renta son un poco más generosos que los que nos tiene el gobierno federal. Eso puede significar umbrales de ingresos más altos, como es el caso de Nuevo México, o mayores deducciones y exenciones que pueden reducir nuestra carga tributaria para los contribuyentes.